¿Qué es lo que define el mañana de la neurología? En Alade Podcast no solo hacemos preguntas, conectamos con las mentes que están dando las respuestas. Desde el laboratorio hasta la academia, exploramos la epilepsia a través de los líderes que mueven a Latinoamérica. Rompemos el silencio, elevamos la ciencia. Esto es Alade Podcast. Cada historia tiene un origen, cada avance una voz y cada líder un camino que merece ser contado. Esto es Alade Podcast. Seguimos en nuestra segunda temporada recorriendo el camino de líderes latinoamericanos que han dejado huella en la epileptología de nuestra región. Hoy nos acompaña el Dr. Juan Carlos Pérez Poveda, neurólogo pediatra y epileptólogo colombiano, actual chair de la Comisión Latinoamericana de la Liga Internacional contra la Epilepsia y presidente del reciente y exitoso Congreso Latinoamericano de Epilepsia, un encuentro que reunió a la comunidad latinoamericana alrededor de la ciencia, la educación y la colaboración. A lo largo de su trayectoria, el Dr. Juan Carlos ha combinado la práctica clínica, la investigación, la docencia, el liderazgo gremial, también contribuyendo de manera significativa al fortalecimiento de la epileptología en Colombia y Latinoamérica. Pero más allá de los cargos, los congresos y los reconocimientos, hoy queremos conocer la historia detrás de ese recorrido, las decisiones, los desafíos y los momentos que han marcado su vida y moldearon su visión, construyendo un camino de liderazgo. Juan Carlos, bienvenido a Alade Podcast y comencemos. Juan Carlos, muy buenos días y gracias por aceptar esta invitación. Hemos hablado creo que muchas veces, pero no bajo grabación. El concepto de esta conversación de Alade Podcast es conocer un poco más de los líderes latinoamericanos que nos rodean. Y bueno, pues muchas gracias por de verdad darnos este espacio para conocer un poco más de ti como persona, además del liderazgo que claramente tienes en la región. Así que empecemos por entender un poco más quién es el ser humano que está detrás de la bata. ¿Qué momentos de tu vida, Juan Carlos, marcaron la forma en que entiendes lo que haces? Bueno, Iván, muchas gracias por invitarme y gracias por lo de líder. Yo creo que soy simplemente un amigo más de todos ustedes y que nos hemos ido conociendo en el camino de la vida y en el camino de la neurología y más aún de la epilepsia. De acuerdo. Bueno, ¿quién es Juan Carlos Pérez? Yo podría decir que un cazador de oportunidades. Bueno, interesante, ya empezó interesante. Yo nací acá en Bogotá por cuestiones laborales de mis padres en el año 68, pero yo soy de Barranquilla, realmente. En un hogar de dos personas de clase media baja. Mi papá es un vendedor. Mi papá es otro cazador de oportunidades. Mi mamá sí fue una ama de casa de las de antes, de la que realmente estuvo al lado de mi hermano y mío. Fueron unas personas que fueron muy luchadoras. Mi papá se cayó muchas veces en la vida, pero siempre salió adelante y, digamos, fue una persona, o es una persona, porque mi papá tiene 86 años y todavía está, 87 y todavía está en la lucha diaria, y esa persona que era capaz de quitarse la camisa para darnos a nosotros y mi mamá pues todo el cuidado. Interesante. Muchas de las cosas que hemos logrado en la vida, en la familia, tanto mi hermano como yo, se la debemos al deporte. Wow. Ya, mi papá fue un beisbolista regular, normalito. Y cuando se vino para Bogotá comenzó a jugar softball. En el año 75 decidió volver a Barranquilla. Trabajó, las cosas no salieron bien y por X o Y circunstancias armaron un negocio para hacer uniformes de softball y de béisbol. Y digamos que de ahí surgió, digamos, nuestra manutención. Durante como desde cuarto elemental hasta la carrera universitaria, y el inicio de la primera especialización fue de allí. O sea, jamás me hubieran imaginado ese inicio de historia, Juanca. Gracias al softball, porque yo comencé a estudiar mi primaria acá en Fontibón. Nosotros vivimos en Fontibón, aquí en un colegio que se llama Santa Ana.
Después cuando nos regresamos a Barranquilla, yo estudié en el Colegio San Francisco, obvio de los franciscanos allá en Barranquilla, pero por esto del softball, a mi papá le obsequiaron media beca y me pasaron al Colegio Jesuita de Barranquilla, que es el Colegio San José. Entonces yo hice todo el bachillerato en el Colegio San José. ¿Ya? Y todo fue por una media beca que mi papá, que ni siquiera fue por mí, sino que mi papá se consiguió porque él iba a ser el lanzador del equipo de padres de familia de softball. Entonces por eso yo pasé al Colegio San José. Qué contraste. Y de ahí, ¿cómo saltas a medicina? Si yo les contara que a mí lo que más me gustaba era el dibujo técnico y la arquitectura. Wow. De hecho, mis vacaciones, digamos, de bachillerato, tornaban entre ir al estadio de béisbol a ver los partidos de béisbol profesional en Barranquilla, a pasar horas con papeles, con pliegos de papel bond, haciendo dibujo con regla escuadra y eso, haciendo planos. Bueno. Pero digamos que cuando llegué como a cuarto de bachillerato, bueno, hubo algunas cosas desde el punto de vista familiar, como siempre, salud de mis abuelos maternos, que creo que eso le marcan a uno la vida. Y digamos que en biología, cuando comenzamos a ver los huesos y todo eso, fui como cambiando el chip. Era como que el que se aprendió todos los accidentes de los huesos más rápido. Entonces, digamos que ahí comenzó a cambiar. Y fue también como un reto. Recuerden que muy probablemente para muchos de nosotros, familias tradicionalistas, queremos tener un hijo, médico, un abogado y algunos que fueran religiosos si eran antioqueños. De acuerdo, sí, eso no sé cómo será en el resto de Latinoamérica, pero aquí en Colombia hay una premisa que es que la familia más orgullo siente si hay un médico, un sacerdote y un militar. Y un abogado. Entonces, hay un abogado, por eso es que lo dice Juan Carlos, pero doy contexto para eso, ¿no? Pues muy interesante, Juanca. Pero entonces te empezó a dar esa dirección al camino de la medicina y después neuropediatra, epileptólogo. ¿Cómo fuiste hacia allá? Bueno, medicina se definió en décimo. Incluso les voy a echar un cuento. Yo quería estudiar aquí en esta universidad donde estamos hoy en día. Estamos hoy en día en la Universidad Javeriana en Bogotá. Y yo me inscribí a escondidas de mi papá. Yo no le dije que me había inscrito. O sea, con mi... Pero tú eres de medicina. No. Yo me inscribí sin decirle. O sea, ahorré mis meriendas de los viernes y pagué mi inscripción. Me inscribí en la del norte, me inscribí en la libre y bueno, pasé en las tres. Me fue bien en el IFE. Pero no hubo la posibilidad económica de estudiar acá. El ITFES es el examen de estado en Colombia para clasificar a alguna universidad. Entonces, estudié medicina en la Universidad Libre, Barranquilla. Y digamos que hubo también, entonces, ¿cómo llega la neuro? El doctor Wilfrido Armenta, que era nuestro instructor, uno de nuestros instructores de anatomía, nos llevó por primera vez una tomografía. ¿En dónde? En la universidad, en tercer semestre. En Barranquilla. En Barranquilla. Nos llevó unas láminas de TAC, estoy hablando del año 87, más o menos, sí. Y a mí me gustó. Yo vi eso y eso me gusta. Y hubo algo familiar, que fue un accidente de una persona muy especial para nosotros que tuvo un macroencefálico y entonces eso fue otra cosa. Como que empezó a conectar. Comenzó a conectar. Cuando llegué al cuarto familiar. Era muy cercano, muy querido, era una persona muy cercana, sobre todo a mi hermano. Y cuando llegué a cuarto semestre a neurofisiología, me encantó. Entonces yo dije, esto es como lo que a mí me gusta. Ahí el clic. Cuando yo llegué a sexto semestre en semiología, ¿puedo decir los nombres de las personas? Por favor. El doctor Eduardo Usta. Eduardo Usta, claro que sí. Era el instructor, era el profesor de semiología y me la dedicó en la rotación. Y yo creo que eso fue un reto en la rotación, de aprender muchas cosas, leer todos los días. Y en séptimo semestre, aunque ya lo conocía porque estaba casado con una prima de mi papá, conocí al doctor Jorge Daza Barriga. Jorge Daza, claro. Jorge Daza fue la persona que yo siempre quise ser. Esa persona que yo decía, esta es la persona que a mí me gustaría ser. ¿Por qué? Porque era una persona íntegra, era una persona impactante, era una persona que uno decía, ese señor sabe lo que hace. Y era un líder. ¿Qué es integridad? ¿Sí? ¿Qué es integridad? Es hacer lo que uno quiere, hacerlo de la mejor forma, hacerlo lealmente, hacerlo con amistad,
hacerlo con orgullo, hacerlo con amor. Bueno, excelente definición. Entonces estábamos ahí en ese camino y ya Ahí- veías unos mentores sí, que querías. entonces yo ya quería hacer, ya dije, mi camino es neurología. Entonces ya yo soñaba en el hospital con que algún día tengo que hacer, si puedo especializarme, pues quería hacer neurología clínica. En Barranquilla creo que no había neuropediatra, o si había, o una sola persona. Entonces no era muy popular eso de neuropediatría. De hecho, yo hasta trabajé con Jorge, yo le ayudaba en cosas de la biblioteca, en los trabajos de investigación, me escapaba en los otros semestres para ir a la consulta de neurología, a pesar que estuviera en el semestre de cirugía o en el de pediatría, me escapaba y me iba a lo de neurología. Me gradué, hice el internado en el Hospital Universitario de Barranquilla, me gradué, otra vez surgió el softball, porque no conseguía el año rural, era difícil. Entonces por el softball conseguí el año rural en el Hospital Pediátrico de Barranquilla. Voy dando descripción, ¿no? Año rural es que en Colombia tenemos que hacer servicio social obligatorio En ese entonces se llama una vez terminada medicina y se llama año rural. Entonces entré al hospital pediátrico y digamos que entonces comenzó también a amalgamarse ese lado de que está la neurología, pero entonces comencé a trabajar en pediatría. Entonces allí trabajé con la doctora Cristina Muñoz Otero, que es una de mis mamás, por decirlo así, desde el punto de vista académico, que me apoyó también muchísimo. Trabajé con ella el año rural, yo creo que del año rural, 10 meses duré en el año rural, en la sala de medicina interna pediátrica. Y después tuve la oportunidad de seguir trabajando en el hospital pediátrico. Ahí conectaste. Me conecté con muchas más cosas de la pediatría, duré trabajando casi 5 años, pero al tiempo trabajaba doc. Yo iba al Hospital Universitario de Barranquilla en neurología, no me pagaban. Yo iba todos los días, todas las mañanas, de lunes a viernes, y trabajaba con el doctor Jorge Daza. Entonces lo que yo de pronto... Ahí está tu mentor conectado. Exactamente. También. Entonces, lo que digamos que ahí ese fue como mi R1 más o menos de neurología, porque no era solamente trabajar, sino que revisábamos cosas, veíamos casos, eso era como fue como un año de residencia. Y bueno, y comenzamos a presentarnos en las diferentes universidades para ver. Entonces, la primera vez que me presenté, entonces, las metas era, bueno, ser neurólogo. Jorge se había graduado en el militar. Entonces yo ojalá pudiera estudiar en el hospital militar, neuro. De hecho yo me presenté por primera vez en el hospital militar, pero no pasé. Después me presenté en la Universidad Metropolitana y pues no pasé, mejor no digo otras cosas. Estuve a punto, a 2 días de irme para Argentina, porque uno comienza a fatigarse y ver que había pocas oportunidades, pocos cupos en ese entonces. Estoy hablando 25 años atrás. Entonces, pero bueno, algo pasó y no pude. Y digamos que llegó mi momento. Entonces, entré a estudiar pediatría en la Universidad del Norte, en Barranquilla, de la primera promoción. Ahí está otra persona que me apoyó mucho, que es otra de mis mamás, es la doctora Nelly Lecomte, que aún sigue siendo la jefe del posgrado de pediatría en la Universidad del Norte. De ahí comencé a mirar la parte yo decía, bueno, termino pediatría y económicamente las cosas apretadas, no hago neuropediatría de una vez o qué hago. Y entonces comencé a buscar la rotación de neuro. Muchos de los profesores de la Universidad de la Universidad del Norte me ayudaron, porque ellos sabían que a mí me gustaba mucho neuro, entonces digamos que me permitieron canjear algunas rotaciones más o menos. Y empezar. Y me vine a buscar hacer las rotaciones acá en el Hospital Militar. Escribimos acá a la doctora Espinosa, me aceptó, entonces yo los últimos... La doctora Espinosa es la jefe del posgrado fue la jefe del Hospital Militar acá en Bogotá. Por muchos años, es la mamá de la mayor parte de los neuropediatras aquí en Colombia. Entonces yo vine y hice mis últimos 5 meses de pediatría, hice la rotación de neuro, hice la rotación de neuropediatría. Yo no me iba a presentar porque yo veía que las cosas estaban muy apretadas. Había dejado de trabajar, además que estaban apretados, no estaba trabajando, no se podía trabajar. Entonces, pero ella misma me dijo que por qué no me presentaba. Y
que eso fue otra situación. Fluyó la oportunidad. Fue ocasión porque en ese momento el único que ganó el examen de admisión en ese año fui yo. Entonces pasé a neuropediatría, entonces yo terminé, me gradué de pediatra en el 2000 y una semana después empecé ya formalmente neuropediatría. Me fue bien, tuve mucho apoyo, hubo también dificultades económicas, voy a decirlo. La doctora Espinosa, yo no iba a poder estudiar el segundo año, no tenía la plata, y la doctora Espinosa me prestó la plata. Wow, bueno, una mamá como tú dices. Exactamente. Nos graduamos de neuropediatría en el 2003, fui declarado el mejor residente de ese año en el hospital militar. Pues llegué al militar, entonces, además de ser cazador de oportunidades, he sido un soñador. Toda la vida, sueños y sueños y sueños, y digamos que los sueños se han ido cumpliendo, incluso a veces hasta antes de lo que yo pensaba que se podía cumplir a lo largo, porque ahorita les voy a contar otras cosas que me han pasado. Y me porque es que el día que yo regresé a empezar neuropediatría, el primer libro que yo vi que estaba puesto ahí en la mesa era el libro de epilepsia de la doctora Elaine Wiley. Estaba puesto ahí en la mesa de neuropediatría. Yo lo abrí y le dije, óigame, ojalá yo algún día pueda, así sea, ir en Cleveland Clinic. Estoy hablando del año 2000, mitad de año del 2000 ocurrió eso. Bueno, y me gradué, comencé a trabajar. Yo fui el primer neuropediatra que trabajó en el Hospital Simón Bolívar. Conmigo empezó neuropediatría allá en Simón Bolívar. Comencé a trabajar también en la. Yo trabajaba de pediatra, trabajaba en cuidados intensivos del Roosevelt y en cuidados intensivos de la Clínica Santa Viviana. Entonces, ese año yo dije, bueno, si hice neuropediatría, yo no voy a hacer más neuropediatría. Entonces, en el año 2003, yo decidí que no volvía y que me iba a dedicar solamente a suspendiste el posgrado. No. Ya como pediatra. Ya terminando neuropediatría, ya no trabajé como pediatra. Solamente me dediqué a la neuropediatría. Yo hice pediatría, soy pediatra y después hice neuropediatría. Terminar, no continuar trabajando como pediatra. Entonces, ya me quedé solamente con neuropediatría. Me convencieron en Medellín y me fui para el Instituto Neurológico de Antioquia, trabajé como un semestre. Y bueno, y entonces ese sueño que había tenido en el 1985 de estudiar en la Universidad Javeriana, que no se pudo, se cumplió de otra manera porque me llamaron de acá del Hospital San Ignacio y la universidad. Y en 2003, a mitad de año, comencé a trabajar aquí. Yo llevo 23 años de estar trabajando aquí en la universidad. De docente y profesor acá. Profesor y como especialista. Muy interesante, Juan. Y bueno, y comencé a trabajar, volví a la Fundación Cardioinfantil, trabajé también en el Hospital Militar un semestre, fui profesor también del máster de neuropediatría mía. Y se empezó a consolidar toda esa. Entonces trabajamos bastante. Quedé en San Ignacio y en la cardioinfantil eran mis sitios en trabajo, que allá fue donde te conocí porque tú estabas por allá, no eras neurólogo. ¿Y cómo es que se llama? Y digamos que se fueron dando ciertas circunstancias y en el año 2009 o 10 yo quería un entrenamiento en electroencefalografía. Eso era la idea. A mí me gustaba mucho. Como todos nos criaban en el militar, muchos errores innatos del metabolismo, pero a mí me gustaba mucho la epilepsia también. Sí. Entonces, en ese año comenzamos a buscar y nos enteramos que abrieron el fellow de epilepsia pediátrica en el Hospital Garrahan en Buenos Aires, con el doctor Caraballo, con el doctor Roberto Caraballo. Cuando yo me iba para Buenos Aires, eso que estuve unos días era para ir al Garrahan. Entonces también había querido ir al Garrahan antes. Entonces eso es lo que decía de los sueños, porque cosas así después ocurrieron, se conectaron posteriormente. Entonces sí fue aceptado en el Hospital Nacional de Pediatría allá en Buenos Aires. Yo fui el primer fellow extranjero. Entraban 3, dos nacionales y uno extranjero. Entonces el doctor Roberto Caraballo también fue uno de mis docentes. Claro, nuestro querido amigo Roberto. Exactamente, estuvimos allá y estando allá hubo una semana donde hubo, digamos que viajaron
de Cleveland Clinic, el doctor Juan Bulacio, con el doctor Jorge González Martínez y con el doctor Imar Naya. Viajaron a Montevideo y se reunieron con los del grupo del Hospital de Clínica, con Patricia Braga, con Alicia, con el doctor Escaramelli. Claro. Y nosotros viajamos con otros de los residentes de epilepsia que estaban en Buenos Aires, del Hospital Italiano, y otros del Garrahan. Fuimos a eso. Okay. A esa reunión que era como una semana de trabajo, y ese fin de semana se hizo, creo que fue el primero o el segundo encuentro de los grupos de cirugía de epilepsia de Latinoamérica. Que todavía se hace. Entonces, ahí ya fue donde tuve la oportunidad de conocer a Juan Bulacio, Y conectaste. a Jorge. Y yo lo digo así de esta manera: por una pizza, terminé en Cleveland. Porque nos invitaron a una de esas noches, nos invitaron a comer pizza, y a mí me tocó al lado del doctor Naya, y en el Spanglish, entre el Spanglish y eso, resulta que yo supe que el doctor Naya había estudiado en un colegio católico y jesuita en el Líbano. Interesante. En Otra, Beirut. ahí conectó el inicio de la historia Exactamente. con la otra parte de tu formación profesional. Entonces nos invitaron al meeting que hacen ellos para el mes de septiembre, octubre. Allá fui una semana y vimos la oportunidad en ese momento de buscar simplemente a ver si había forma de hacer una pasantía. Interesante. De hacer solamente una pasantía, así fuera 15 días, una semana para mirar. Y terminó eso en algo más Y, profundo. Bueno, entonces ahí hablamos con el doctor Andreas Alexopoulos. Andreas, digamos que gracias a Andreas, pues me aceptó para hacer el curso de electroencefalografía, ese curso. El que hace allá, el inicial. El inicial. Yo ese viaje que fui al meeting no regresé prácticamente a Colombia, vine, cogí la maleta y me regresé como en 2 días a Cleveland. Así me pasó a mí también. Y estando allá, un día él me llamó a la oficina y me dijo que necesitaba que yo me quedara como fellow research. Qué bien. Entonces esa fue mi historia de mi llegada a Cleveland Clinic. Bueno, pero quiero retomar todos esos elementos porque sin lugar a dudas yo siento que, voy a decirlo de esa manera, aprovechas esos momentos y extraes lo mejor de esos momentos. ¿Qué cualidades tiene que tener uno para hacer eso? Porque recuerda que estamos acá alimentando esos futuros followers, digo yo, fellows o los que quieren seguir caminos como los que tú has seguido. ¿Qué cualidades en la personalidad, qué crees que uno debe cultivar para aprovechar esos momentos? Yo sin lugar a dudas estoy de acuerdo contigo que creo que uno debe aprovechar los momentos de la vida, de que la vida me puso aquí por algo y quiero conectarlo con algo más. Entonces, ¿qué cualidades crees que yo uno debe creo tener? que lo que más lo identifica a uno, más que a veces que en este ámbito, es el trabajo. Ok. La forma de trabajar, la forma, digamos, de hacer las cosas, como lo dije anteriormente. Eso, cuando hablé del doctor Daza de integridad, es lo mismo. De hacer las cosas con integridad, de hacer las cosas con gusto, de hacer las cosas con amor, con cariño, de hacer las cosas, tratar de ver las cosas, siempre pensar que el paciente que está del otro lado es tu papá, es tu mamá, es tu hermano, es alguien. Eso es, digamos, Tiene que ver con servicio. Exactamente. Entonces eso. Y yo creo que hay algo que por ahí, incluso en estos días leí o que vi de nuestro amigo Jean Paul, que dijo que hay algo de esto que es bien chévere. Es una frase costeña, cool. Exactamente, que significa sí. Cool. Que es que qué chévere que uno haga, sí, como los futbolistas, que uno haga lo que le guste, como a veces sin sentirlo como si fuera un trabajo, y que adicionalmente le haga a uno ganar no solamente a veces dinero, sino que también le haga ganar muchos amigos, conocer, crecer en la vida y hacer muchas cosas que uno ha querido hacer. Y que probablemente si uno no hubiera tenido ese camino, quizás nunca lo hubiera logrado, porque ahí vienen muchas otras cosas. Muchas de las cosas que yo soñaba como niño, como conocer las pirámides, como ir a ese tipo de sitios, lo he podido hacer. Japón, ese tipo de cosas, gracias a Dios, también al trabajo y más que todo a esto de la epilepsia. Entonces muchos de los sueños han sido ligados unas con otras cosas. Al qué hacer. Al qué hacer diario. Es lo que ha permitido
hacer otras cosas. Bueno, no, interesante. Hemos hablado de ya muchas cosas, de mentores, de momentos difíciles, de conectar, que creo que eso es una de las grandes conclusiones que yo también me empiezo a llevar de de conectar bien. Yo creo que saber relacionarse y digamos que uno al camino, uno siempre tiene que buscar los árboles que más lo cobijan a uno. Okay. Porque que termina uno también, tarde o temprano uno terminará de pronto no siendo la secoya, por decirlo así, pero puede uno ser un pino, un roble, un ciprés. Bueno, y de ahí de ahí venimos al liderazgo, ¿no? Exactamente. ¿Qué es para ti eso, el liderazgo? El liderazgo es... Conectándolo con el palo que más sombra de... El liderazgo es, digamos, tratar de direccionar, puede ser grupos de trabajo, personas, las familias, los estudiantes, digamos, hacia un fin común que signifique beneficio para todos. Porque digamos que en esto, si tú beneficias al paciente, beneficias a la sociedad, beneficias a tu ciudad, beneficias a tu país, beneficias o sea, hay muchas personas que terminan beneficiados en cuanto a tu trabajo sea lo más. Volvemos otra vez a hablar de la palabra integridad, pero es, digamos, el liderazgo, no sé, yo creo que hace parte de eso, incluso que tiene que ver con la epigenética. O sea, yo creo que de pronto para ser boxeador, probablemente uno necesita una genética para los músculos, para la agilidad, para los futbolistas también. Yo creo que parte de ser líder, de pronto uno nace con alguna mutación, o sea, patogénica o algo así para poder tener eso, pero adicionalmente llegar al sitio, al lugar donde tú lo puedes desarrollar, la oportunidad y las habilidades. Exactamente, y encontrar en los momentos y encontrar las personas que te ayudan también a ser líder. Hay una estructura conceptual que se llama el círculo de habilidades y habla un poquito, ¿no? De que a uno le va bien en la vida cuando une talentos, oportunidades y algunas otras cosas que tiene ahí el círculo de competencias. Pero dicho eso, ahí estás hablando un poquito de la clásica dicotomía entre del huevo y la gallina, de si el líder se hace o nace. Yo creo que son las dos cosas. Yo creo que como todo, incluso como las patologías, las enfermedades, yo creo que uno, eso del devenir, eso de que del azar no es tanto. Yo creo que el azar es hasta genético también. ¿Qué piensas del propósito? Del propósito. Ahora hablan en longevidad incluso, cuando uno estudia eso de que uno vive más cuando tiene un propósito. Todo el mundo habla, eso sí, todo el mundo habla del propósito. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que yo se lo digo a mis estudiantes y a las personas que conozco y a las personas que aprecio y que quiero, es que uno en esta vida, el día que se levanta, abre los ojos y no sueña, así sea en algo pequeño, para ese día es probablemente porque ya se murió. Interesante. La vida se basa en sueños o en propósitos o en metas, porque una meta, eso lo han dicho, creo que eso no es nada nuevo, cuando dicen no, que cada día es un escalón. Bueno, es eso, de eso se trata, porque uno, mientras uno tenga una meta que alcanzar, eso lo hace. Por eso le digo, los sueños a mí se me cumplieron mucho tiempo antes de lo que yo pensaba. Eso que le decía a uno, que siembra un árbol, escribe un libro, tiene un hijo, eso se cumplió. Entonces uno tiene que ir mirando y armonizando y creando nuevos sueños, comenzar a mirar qué otras cosas, qué soñar, qué otros propósitos, qué otras metas, porque uno a veces piensa que es que, bueno, listo, llegué aquí, mi meta es tener un Mercedes-Benz, bueno, y listo, ya lo logré. Bueno, si ya tengo un Mercedes-Benz, pues tengo que pensar en un Lamborghini, en un Lotus. En seguir escalando. En seguir en eso, de pronto hasta tener un avión, alguna cosa, algo así. Y conectémoslo con el tuyo propio. ¿Cuál crees que es tu propósito? ¿Qué es mi propósito? A mí esa pregunta me la hicieron en un encuentro, ¿no? Me senté con esa persona y me sentí que me bombardeó, porque lo primero que me dice es, ¿cuál es su propósito superior? Yo me quedé frío, yo decía, no tengo idea. Bueno, no sé, digamos pues que pueden ser varios propósitos, ¿no? Puede haber propósitos familiares. Bueno, ya mi hija hoy está en su último día de colegio.
Entonces el propósito es que ella pueda cumplir sus sueños desde el punto de vista de estudiar lo que quiere, y parece que va a seguir por la medicina, ojalá siguiera por las neurociencias, y sé que tengo muchos amigos y muchas personas que sé que pueden ayudarla en el camino en el futuro. Jugamos mucho softball, jugamos mucho béisbol, y ahora lo que nos vamos a dedicar es a tener equipos de béisbol infantil. Interesante. Hay que uno tiene que devolver, uno no solamente, Legado. sí, uno no solamente tiene que sacar la matica y la yuca y la papa, sino que también sembrar. De acuerdo. Bueno, eso nos devuelve al liderazgo, pero también nos conecta con legado. A propósito de legado, ¿qué le gustaría a Juan Carlos que dijeran de él dentro de 20 años? Ese tipo era un buen trabajador. Bueno, Eso es lo que excelente. no me gusta, o sea, eso, y que era buena gente. No me interesa de pronto otro tipo de cosas. A todos nos gusta, pero yo creo que si alguien dijera, no, ese señor trabajó y hizo las cosas bien. Excelente, excelente. Y eso también conectémoslo con lo que haces actualmente, los cargos que ostentas, ¿no? ¿Qué ha sido más importante, los cargos o las personas impactadas? Creo que ahí ya respondiste un poco. Bueno, yo me voy a decir, bueno, de las últimas cosas, bueno, un día estaba yo sentado en mi estudio, en la casa, en mi departamento, y me llegó un mensaje de texto por WhatsApp en español. Yo lo tengo que decir, creo que es amigo de todos nosotros, el doctor Samuel. Me escribió y para nombrarme como a ser parte de la Liga Internacional contra la Epilepsia, y ahí es donde entro yo en el año 2017, gracias también a mi otro amigo y hermano Mario Alonso, también gracias a Roberto nuevamente, que creo que fueron personas que me recomendaron, y digamos que ese momento para mí me abrió nuevos propósitos, ¿no? Como para buscar poder trabajar allí. Tratamos de hacer algunas cosas, y estuve en la parte cuando vino el COVID, estuve en la Task Force del COVID por Latinoamérica. Después me nombraron en publicaciones de la ILAE y Cazador de Oportunidades. Creo que llegó el momento de dar ¿por qué no proponernos para ser líder? De pronto líder, no creo que yo tan popular, no creo. Creo que soy una persona común y corriente, y bueno, creo que se logró convencer algunos capítulos, y por eso alcanzamos a tener ese cargo que tenemos actualmente, que creo que lo hemos llevado en estos pocos meses que llevamos, casi un año que vamos a cumplir, lo hemos hecho creo que bien. Hemos tenido retos. Ahora con la experiencia incluso del Congreso Latinoamericano Eso que fue un acaba. reto bastante grande, porque armamos un congreso, creo que nos fue bien, creo que quedaron las cosas, creo que toda la gente quedó muy satisfecha, mucha gente contenta. Creo que el balance de lo que fue el programa académico del congreso fue bueno, rompimos récord de asistencia y tuvimos solamente 7 meses para organizar. Entonces el trabajo fue exhaustivo, arduo, y tuvimos apoyo de mucha gente, de muchas personas de toda Latinoamérica. El grupo de trabajo con el cual tuvimos la oportunidad de trabajar en Europa, Joan Shannon y Alex, mi amiga y compañera copresidente del Congreso con Alicia, creo que trabajamos muchísimo y creo que vimos los frutos. Pero bueno, eso es solamente una parte del trabajo, de las cosas que tenemos planeadas y en mente para unirnos, a tener, digamos, una Latinoamérica que desde el punto de vista esté más unida, que podamos hacer que los capítulos participen más, que tengan más participación, que veamos, que podamos crecer. Es que yo veo que ahorita sacamos cuenta y somos 1800 socios de los diferentes capítulos. Yo creo que eso es un número no muy grande, y yo creo que tenemos que ver la forma que todos los capítulos crezcan, no solo en número, sino en trabajo, en oportunidades, en ayudar a los pacientes, a familias. Y luego articular todo eso. Todo articular, y que vean en el mundo que Latinoamérica sirve, que Latinoamérica también tiene un valor enorme. De acuerdo. Entonces, como para ir cerrando, Juanca, gracias de verdad por
por esta conversación. Creo que le hemos sacado mucho provecho para nosotros y los que nos escuchan. Pero quiero que le dejes un mensaje a esos, primero, que quieres que se vinculen a los capítulos. Creo que ese es un mensaje que se podría ir dejando para ir cerrando. Luego, un mensaje a esos jóvenes latinoamericanos que quieren seguir caminos de liderazgo. Yo creo que vamos con esas dos por ahora. Sí, pues a todas las que nos interesa el tema de la epilepsia, yo creo que sigan trabajando fuerte, sigan soñando, ¿verdad? A todos los que hacen parte de los capítulos, la parte de las juntas directivas de cada capítulo, sigan planeando, sigan mirando qué estrategias de crecimiento, qué estrategias desde el punto de vista académico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista salud. Cuando hablamos de epilepsia, yo creo que la educación, creo que lo hemos dicho, no es solamente al médico, no es solamente al personal de salud. Eso es La claro. educación tiene que ser desde el paciente con epilepsia, el cuidador, los aseguradores, el dueño del hospital, el dueño del puesto de salud, los colegios, las universidades, ¿ya? Y obviamente ya en la última escala esto. Y obviamente también la farmacéutica todas las empresas que hacen todos los equipos biomédicos que se necesitan y los insumos para todos los... La educación es para todos. Para todo ese grupo de gente es la educación que debemos impartir. Y tenemos que tener en cuenta que es que sin uno, sin el otro no somos nada. De acuerdo. Porque es que los pacientes son la razón de ser. Sí, es el porqué. Sí, son la razón de ser. Pero necesitamos a las farmacéuticas para que sigan haciendo la investigación para tratar de buscar nuevas posibilidades de tratamiento. Necesitamos también a las empresas que hacen los insumos para que podamos perfeccionar el diagnóstico de los pacientes. Necesitamos nueva tecnología para poder intervenir a los pacientes en cirugía de epilepsia y en todo esto. De acuerdo. Y seguir trabajando de una manera en común. Y a nosotros, los que trabajamos y los que digamos que no solamente tratamos, porque no debemos ser solamente unos tratantes, debemos ser más bien unos acompañantes de todo el proceso de cuidado del paciente, que es de todo multinivel, para que sigamos trabajando. De acuerdo, ¿no, Juanca? Pues qué interesante, gracias por esta conversación. Hablamos de liderazgo, de legado, de tu vida, y creo que esta como las otras conversaciones que hemos tenido, tratamos de que sean inspiradoras, de que nos digan, oiga, qué cualidades tengo que reforzar. Sí. Y otra cosa, a los estudiantes de cualquier área, o sea, no tiene que ser de medicina, siempre piensen que lo pueden lograr. Siempre piensen que lo pueden lograr, porque es que de eso se trata. Las metas entre más difíciles, eso es como el toro en las corridas. Entre más bravo el toro, probablemente mejor va a ser la corrida y más fácilmente el gusto de salir en hombros. Bueno, la perseverancia y la lucha también están ahí, ¿no? Sí. Eso creo que le da más sentido a todo lo que hacemos, ¿no? Y un poquito de dopamina nunca, Sí. nunca sobra. Eso nunca sobra. Gracias a los que nos escuchan por seguirlo haciendo. Esperamos sus comentarios, preguntas. Gracias a Juan Carlos nuevamente por este espacio. ¿Algún mensaje final? Bueno, como digo, nunca dejen de perseverar. Sean unas personas, volvemos a decir, íntegras, y que pueden contar conmigo, no solamente estos 3 años y que nos quedan aquí, sino para siempre. Gracias por escucharnos en Ala de Podcast, y nos volveremos a escuchar, hablar y entender todos estos mensajes en una siguiente emisión. Hasta pronto. La conversación no termina aquí. La investigación avanza y tú eres parte de ella. Síguenos para dominar las últimas actualizaciones de la epilepsia. Esto es Ala de Podcast. Hasta un próximo episodio.